Hola, ahí estamos. Buenos días a todos, gracias a la organización por haberme invitado a contarles. El desafío era, van a ver, sencillo. O sea, el pedido es que yo en 20 minutos aproximadamente les cuente 15 años de historia del GEASO. Entonces tenía por delante la posibilidad de dividir, digamos, los tiempos y contarles un resumen de poco más de un minuto de cada año o tratar de tomar algunas ideas y trabajar sobre ellas. Esas ideas, a ver, ahí está. Que lo primero no puedo dejar de hacer es contarles un antecedente de nuestra historia, cómo fueron esos 15 años en un resumen de un minuto, pero ponerme ya en tema y contarles cuáles fueron nuestras primeras preguntas, sobre qué empezamos a trabajar, preguntas de primera generación, le puse yo como nombre, porque eran las inquietudes concretas hace 15 años atrás. Después, ¿qué aprendimos trabajando sobre esas primeras preguntas? Y automáticamente salieron como producto las preguntas de segunda generación. Digamos, que tenían que ver con una construcción, digamos, de técnicas de producción un poco más sofisticadas que las que tratamos de atender con esas primeras preguntas. Paro ahí, porque tampoco tenemos más de 2 generaciones en estos 15 años, y reflexiono acerca de algunos desafíos que hoy me parecen relevantes. Así que esto va a ser la dinámica, el que avisa no traiciona, esto es lo que yo les voy a contar. Lo primero es, esta historia empezó 20 años atrás, cuando algunos asesores de la región empezaron a coordinar actividades experimentales de la mano del cultivo de soja específicamente que había crecido o venía creciendo en la región a pasos agigantados y la técnica de producción no estaba debidamente desarrollada. Una pregunta súper sensata atendida de la estructura zonal. Después, por allá por el 2005, un convenio celebrado entre la región sudoeste, que en ese momento lo capitaneó Fernando Pacín, prácticamente todos lo conocemos, no merece en este momento la pena hablar mucho porque lo que digamos nos vamos a quedar cortos, así que les cuento que él encabezó este proyecto, un convenio de desarrollo entre el Laboratorio de Análisis Regional, la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y la región para dar el puntapié inicial de lo que hoy es un seguimiento sistemático de cultivos forrajeros, en este caso, mediante índice verde, pioneros absolutos. En el 2006 se decide tener una figura, un coordinador técnico de todas las actividades técnicas regionales porque en conjunto se trabaja mejor que aislado. Muy simple, fue Mariano Picio, gran amigo, sabio y colega, en este momento en destinos un poco más templados. Y lo primero que hace Mariano es vincularse directamente con otras instituciones de desarrollo. Establece un convenio estratégico, grupo de experimentación ganadera del sudoeste, entre la región sudoeste y el INTA. Paulo, uno de los pioneros en este convenio, está por acá, sé que está, y si no está estamos en problemas porque es orador. Bueno, esto fue lo primero. Y a partir de ahí empezamos a trabajar directamente sobre actividades agrícolas. ¿Sí? Esto no me estaría funcionando, capaz que estoy medio lejos. Bueno, empezamos a trabajar directamente sobre actividades agrícolas. Sí, se dejó de pasar. Sigo mientras se acomoda. Y sobre eso es lo que ahora les voy a comentar. Digamos, el inicio de las actividades agrícolas con convenios empezó en el año 2008, año en el que yo me incorporé y me dijeron, bueno, mira, tenemos esta idea y la queremos desarrollar, queremos que la coordines. Bueno, buena idea, mala idea. Ahora veremos un poco cómo fue la historia. No, no hay caso. No, no. Vamos. No, bueno. En 2008, entonces, arrancamos en convenio con un montón de empresas y a partir de ahí empieza todo este recorrido en agricultura en la región. Si ustedes se acuerdan,
seguramente hay determinados eventos o sucesos que difícilmente se borran de la memoria. Uno de ellos es la sequía del 2008-2009. Creo que la recuerdo más que el día que fui padre por primera vez. Y en ese momento la región había caído en una especie de desazón motivada por el clima, posterior a una expansión agrícola enorme, que protagonistas de esa expansión están hoy acá sentados y van a decir, sí, es verdad. Digamos, en ese momento capaz que se nos fue un poquito la mano con el entusiasmo. Y a partir de ahí, y en realidad con la secuencia de heladas del 2007, etcétera, los rendimientos regionales empezaron a caer. A caer. Teníamos, en este momento habría una figura donde yo les estaba mostrando que a partir del 2005-2006, que alcanzamos rendimientos en trigo, en soja, que nos parecían un entusiasmo, decimos, bueno, vamos a seguir subiendo en rendimiento. Y la verdad es que hubo un punto de inflexión, hubo un punto de quiebre, una sucesión de eventos desafortunados. Hasta entonces esa era nuestra concepción de las cosas. Se empezó a llevar puestos los rendimientos, sistemáticamente, paulatinamente. Un año peor, al siguiente fue peor, el siguiente fue peor, el siguiente fue peor. Y en el 2009 nos recibimos de alguna manera, ¿cómo decirlo sin decir un improperio? Nos recibimos de inexpertos, digamos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? El desafío para nosotros de lo que fue GEASO fue tratar de interpretar esas señales y darle forma de plan de trabajo para contribuir a la problemática regional, ¿sí? ¿Qué hacemos en esos casos? Cuando decís, mirá, sistemáticamente hay un problema. Los cultivos están respondiendo negativamente a todas las prácticas que estamos implementando. Nos creímos que éramos Gardel, en el 2005-2006 una leve sequía nos tiró una señal, hicimos caso omiso, cada vez pagamos más de arrendamiento, y la cosa se fue frustrando paulatinamente. ¿Está todo mal? Y yo había puesto una metáfora en el PowerPoint que es muy simple. Cuando uno tira, jugando a la generala, los dados, y tiene un par de 2, por ejemplo, bueno, después yo me ubico de dónde estamos. Cuando saca un par de 2 y ya tiene usado el 2 y no puede contar más con el 2, ¿qué hace? Junta los dados y tira todo de vuelta. Porque probablemente en el azar y la fortuna resida una oportunidad que en este momento, basándonos en lo poquito que tenemos, no podemos aprovechar. No nos da ningún valor. Entonces, perdón, estoy un poquitito más atrás, pero bueno, ahora me ubico. Entonces, tiramos estos dados con la expectativa de trabajar sobre las bases funcionales de todos los cultivos. Arquitectura de cultivos, en primera instancia, poner en tela de juicio el modelo de producción regional, trabajar sobre los parámetros más básicos y elementales, las fechas, la densidad de siembra, la nutrición básica, estamos nutriendo bien. En ese momento hablábamos de el fósforo es un mal nutriente del inicio porque anticipa los consumos de agua. Llegamos a elucubrar hipótesis de esa magnitud. Trabajar sobre los periodos de barbechos, etc. Bueno, ¿qué aprendimos sobre esas preguntas? Lo primero, que trabajamos en equipo. Lo primero es trabajar en equipo, lo segundo es experimentar. Lo tercero es mostrar lo que hacemos, mostrar cómo estamos experimentando, porque lo divertido de los experimentos de campo es que vengan y te digan, eso que estás pensando no está bien, o ya lo averiguó algún otro técnico. Mostrarlo es el paso necesario e inevitable. Y siempre discutir los resultados, con todos. Bueno, esa foto, para que vean, que hace 15 años y 20 kilos de lo que les estoy contando, ¿no? Pero, ¿qué fuimos aprendiendo? Lo primero y de mayor impacto es que nuestras estructuras, nuestras poblaciones de cultivo estaban mal diseñadas. No eran capaces de aprovechar los recursos estratégicamente que el ambiente les podía ofrecer. Años después, primera generación de resultados, primera generación de comunicación de esos resultados. La región toda, estos son bases de datos zonales, decidió disminuir a razón del 30-35% la densidad de siembra en el cultivo de girasol y prácticamente a la mitad las densidades de siembra del cultivo de maíz. Por otro lado, se retrasaron todas las fechas de siembra. Pero como consecuencia de esos resultados que con mucho entusiasmo nosotros compartíamos. Si miren, esta es la condición hídrica o la salud de un cultivo de maíz, en este caso, sembrado en octubre, en la condición ambiental que vos le proponés,
Y esta es la condición del mismo cultivo sembrado bajo el mismo manejo, atrasando la fecha de siembra. ¿Es nuevo? No, no es nuevo. No era nuevo en ese momento. Esta es la línea de trabajo que ya se habían trabajado, por ejemplo, en Anguil. ¿Sí? Trajimos de vuelta, relativizando lo que creíamos que era correcto, trajimos de vuelta información vieja, la pusimos a prueba y además con híbridos modernos nos llevamos puestos los rendimientos con esas prácticas. Bien, ¿qué vimos? Esto es un análisis que hicimos hace un tiempo cuando estábamos concluyendo sobre esta línea de trabajo. Una manera de evaluar si lo que uno está haciendo está bien o está mal es ver cómo evolucionó. Pero si te comparás contra vos mismo, probablemente te estés perdiendo una parte de la película. Entonces yo lo que hice en un momento fue decir, bueno, los rendimientos CREA del sudoeste versus los mismos partidos en su promedio reportado a través del Ministerio de Agricultura. ¿Sí? Entonces comparaba todos los campos CREA del partido de Coronel Pringles contra el reporte de Coronel Pringles. Todos los de Suárez contra los de Suárez. Benito Juárez, La Madrid, La Prida, etcétera, etcétera. Y lo que veíamos es que, en promedio, nuestros rendimientos arrancaron, cuando nosotros empezamos, en promedio muy similares al rendimiento que obtenían los partidos en su situación de referencia. Y que con el correr del tiempo fuimos mejorando. O sea, la brecha entre los productores CREA se fue abriendo de a poquito a favor de esta práctica de manejo que aprendimos durante este primer ciclo. ¿Sí? ¿Cuánto? Y bueno, 20, 30% de diferencia, le sacamos ventaja. Pero mirando el percentil de los mejores lotes, veíamos, los mejores lotes siempre rindieron el doble que el promedio de los partidos. ¿Sí? Los que habíamos mejorado con esta primera generación de aprendizaje eran los inferiores. El percentil 30, nuestros peores lotes comparado contra la condición promedio del partido, eran los que nos estaban traccionando hacia arriba. Por eso hablo de primera generación. Primera consecuencia de esto, como por ejemplo el maíz empezó a participar de las rotaciones capturando esa ventaja y cada vez más se empezó a practicar como cultivo y recién a la hora de pensar en la rotación encontré una limitante, porque es muy difícil hacer trigo sobre maíz tardío. Pero fíjense cómo se triplicó la superficie relativa de maíz como consecuencia de haber logrado buenos desempeños fundamentalmente en nuestros peores lotes. Eso es un aprendizaje de los últimos años. Entonces, si yo lo tuviera que decir, bueno, ¿qué resultó de toda esta primera tirada de dados? Decir, bueno, recogemos los dados, volvemos a tirar, nos preguntamos las bases fundamentales de nuestra técnica de producción. Bueno, lo primero es que tenemos que poner en tela de juicio nuestra cultura agrícola, nuestros modelos de producción, por más ancestrales que parezcan en determinado momento, no necesariamente nos permiten capturar las oportunidades y disminuir los riesgos. ¿Sí? Por eso lo pongo en esos términos. ¿Sí? Y que nuestra oportunidad era tratar de articular oferta con demanda. No tanto tratar de explorar toda la oferta, sino lograr un buen trade entre las dos variables. La oferta de recursos no es ilimitada. ¿Hay que aprovecharla toda? Bueno, después lo vamos a discutir y creo que tiene que ver con una tercera generación de cosas, pero lo que nos estaba faltando era tener el oportunismo de capturar estratégicamente los recursos y recién cuando volvimos a tirar los dados encontramos algunas claves para hacerlo. ¿Sí? Trabajar desde el criterio de las poblaciones y traer a la región la ecofisiología como una disciplina entretenidísima y que tiene mucho para enseñarnos en términos de producción, traerla y ponerla a prueba en nuestros sistemas, no dar por hecho lo que otro ecofisiólogo generó para otra región. Bueno, esto nos dio la oportunidad no solo de relacionarnos con investigadores, vínculos que todavía nosotros, por lo menos de nuestro lado, cultivamos mucho, sino que nos abrió la puerta a nuevos sistemas. Ahora, la segunda generación de preguntas ya es sobre un sistema complejo, porque ya empezamos a buscarle la vuelta para sincronizar, ser oportunista en la captura de recursos, porque los sistemas agrícolas nos lo pedían de esa manera. Y empezamos a notar, bueno, cuidado, tenemos diferentes ambientes. No son las mismas soluciones genéricas para todos. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cuáles son hoy nuestras brechas de rendimiento? ¿Cuáles serían los potenciales rendimientos que podemos explorar? ¿Sí? ¿Qué aporte nos puede hacer en esa exploración la genética? ¿Cómo
pensar los requerimientos nutricionales y la oportunidad de capturar recursos de una manera sustentable, articulando, no ya pensando en el modelo básico. Y por cierto, y acá seguramente sea una palabra que dada la consigna de todo este primer día, vayan a seguir escuchando mucho, espero no aburrir mucho, es la intensificación de los sistemas como un valor en sí mismo, porque es la intensificación ecológica, dice Lucas Garibaldi, que me parece que es brillante, digamos, la definición de desafío que nos está planteando él en sus trabajos, y que nosotros no podemos mirar por otro lado. Entonces, es una segunda generación de preguntas. Lo primero que hicimos fue decir cuánto podríamos cosechar en estos ambientes. Digamos, dejémonos de mezquinar o ser oportunistas respecto de capturar lo mejor que pueda y punto. ¿Cuánto efectivamente podríamos capturar si hubiésemos maximizado el uso de la croqueta? ¿Sí? Bueno, empezamos a indagar los últimos años esto. Estamos, por ejemplo, en el caso de Fina, nos separan entre el 34 y el 38% del rendimiento potencial que tiene la región, y esa brecha se nos está mostrando definida por la dotación de nitrógeno, fósforo y azufre. Digamos, cuando uno mira, si somos oportunistas, etc., bueno, nuestros sistemas nos están diciendo, miren, tienen 30 y pico por ciento de rendimiento por explorar. Gran parte de ese rendimiento no va a ser rentable explorarlo. No obstante eso, tengan en mente que el 20% de esa brecha se cierra haciendo uso de nutrientes básicos, elementales, fáciles y, que me disculpen, voy a hablar con la chequera de otro, pero económicos. Bien, empezamos a ver, en ambientes teníamos diferentes brechas dadas por distintos elementos, y como nos hicieron saber los miembros CREA del Sudoeste que estábamos trabajando con la chequera de otro, lo que tratamos de hacer es optimizar el uso de esos factores tomando indicadores. Nuestros sistemas agrícolas cambian de potencial de campaña en campaña con una volatilidad extraordinaria. Tenemos años de 20 quintales como tenemos años de 50 en el mismo predio. Entonces, optimizar esos factores era un desafío grande porque uno puede jugar a definir brechas durante años y sentirse contento con esa definición, pero cuando pones en riesgo tanto capital para tratar de capturarlo y muchos años podés quedarte afuera del dibujo, ¿no? De la foto. Entonces lo que tratamos de hacer es ver qué indicadores de cultivo nos estaban dando indicios acerca de que podíamos capturar valor en un incremento de fertilización. Hoy la mayoría de los lotes de la región como práctica de manejo se hacen franjas saturadas en el cultivo de trigo con nitrógeno para establecer la relación, el ratio entre los índices de vegetación de nuestro lote con los índices de vegetación de lo que podría ser si yo al cultivo no lo hubiese limitado por nitrógeno. Y en función de ese ratio, refertilizamos o no, pero ya con mucha más información. Con un cultivo entrando a la encañazón, con dotación de agua, con más certeza de que puede responder. Por otro lado, empezamos a explorar parámetros de genética. Digamos, es muy fácil volverse conservador y la primera generación de preguntas y aprendizajes nos mostró que si éramos conservadores teníamos mucho valor por capturar, podíamos cambiar nuestros sistemas hacia unos más estables, pero que no teníamos la plasticidad de capturar mejoras ambientales si el ambiente se nos daba bueno, y a veces se nos da bueno. Cualquier persona que haya venido hoy desde la zona núcleo, van a decir, ¿ustedes se quejan del ambiente en estas condiciones? Bueno, ¿cómo podíamos capturar? Y ahí nos metimos en la genética, le hicimos foco, es decir, ¿cuáles son los materiales que nos otorgan la plasticidad tal que si el ambiente mejora, tengo chasis para capturarlo? Y trabajamos fuertemente sobre eso. Y por otro lado, segunda generación, en intensificación. Yo pongo el ejemplo de hoy, cómo estamos laburando sobre el maíz de segunda, cultivo, o sea, el maíz en sí mismo a nosotros nos ha llenado de sorpresas alegres, y además es un cultivo de valor para el sistema tradicional del sudoeste. Vemos en la intensificación una necesidad y en el maíz un cultivo de oportunidad para lograrlo. Estamos laburando con esto, digamos, y los aprendizajes son los que empezamos a mostrar ahora y yo solamente les muestro un ejemplo, pero que son lo que nos van a traccionar lo que viene. Desafíos, y este es mis últimos 5 minutos. Lo primero, los sistemas se nos transforman y el ritmo de transformación es enorme. Esta es una publicación de hace unos días donde nos contaban que el 6% del área del partido de Coronel Suárez hoy está bajo riego.
Y para mí es 6% más IVA, digamos, el área. Pero nos está mostrando, señores, el paisaje se está transformando. Esto uno lo ve naturalmente con un sentido productivista, lo ve como una gran oportunidad para la zona. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de brechas, que no es que nos separan de los 3.500 kilos de trigo a los 5.000. Nos están separando de los 12.000 kilos de maíz bajo riego que hoy se obtienen a la posibilidad de tener 17, 18.000 kilos por hectárea de maíz. Las brechas se nos muestran como un universo completamente nuevo que tenemos que desafiar, que tenemos que investigar, que a su vez impactan directamente sobre el resultado económico de las empresas. No por nada crece la superficie bajo riego. Son empresarios, no somos los agrónomos los que están poniendo los equipos de riego, son los empresarios, porque la atracción se ejerce sobre el resultado de las empresas, ¿sí? Y todo esto es divino, pero también esconde otros riesgos, por ejemplo. Entonces el desafío está en articular estas cosas, el resultado empresario, las brechas de rendimiento, los potenciales, la productividad de los sistemas, que recién Luis nos contó. La productividad es un atributo deseable. No tiene nada de malo hablar de 18.000 kilos de maíz. El tema es hacerlo correctamente y no morir en el intento. Digamos, cuidado, estar alerta, aprender de las regiones que ya tuvieron problemas antes de empezar a laburar seriamente en el tema. Es otro de los desafíos. Por otro lado, y uno que a mí me preocupa, pero que el mundo nos muestra, digamos, nosotros tenemos por delante el desafío de capturar y utilizar con eficiencia, pero utilizar todos los recursos que solo los fotosintetizadores pueden usar. Es un problema esto. Digamos, hay muchos lugares del mundo donde ningún productor puede tener la mezquindad de dejar pasar enormes cantidades de radiación que son el motor para capturar carbono, para generar incluso más productividad, para generar más rendimiento, o eventualmente para hacernos de un fertilizante biológico que nuestro mismo sistema va a usar dentro de unos poquitos meses. Una captura responsable de toda esa radiación es uno de los desafíos que tenemos por delante. Otro desafío, y ya me meto más en el foco de la región, es tenemos un compromiso mutuo y negativo entre, esto, perdónenme que lo diga con total sinceridad, pero mutuo, directo y negativo entre la agricultura y la ganadería que no hemos podido solucionar. Esto es un desafío personal prácticamente. Decimos, conocemos todas las ventajas que nos puede ofrecer un sistema mixto con la interacción ganadería-agricultura. Sí, en los papeles, porque vamos a la realidad y nuestros lotes durante la transición pagan el pato de la boda, nos va como la mona en la agricultura en ese momento de transición. No vamos a negar la realidad, no vamos a negar evidencias científicas de que esa interacción es positiva. Tenemos que resolver el compromiso porque si no vamos a seguir segregando una actividad de la otra y no generando valor en la simbiosis de las dos. Ese es otro desafío. Y por último, y ya que lo que tiene que ver con lo técnico, cómo nosotros vamos a desarrollar y analizar esas ideas, es un compromiso asumido, que es hoy, digamos, no existe el desarrollo veloz que ocurre en todos los gremios, digamos, de investigación y desarrollo, sin hacer interactuar lo experimental con los datos, con la información, con los registros de campo, ¿sí? Se nos acabó a nosotros la sanata de decir, no, déjamelo que lo experimente bajo condiciones controladas, recién cuando descubra los artilugios y desde un análisis manipulado, interprete las causas y efectos de una aproximación mecanística de las cosas, recién ahí te voy a contar de qué se trata lo que estoy haciendo. No, el ritmo es demasiado lento. No nos van a aceptar esa propuesta de valor. Por cierto, tenemos que entender los procesos y la dimensión experimental es clave para una región. Por más que sea de experimentación adaptativa y que con simpleza y una sembradora de campo y con buena fe de la mayoría de los miembros CREA lo podemos hacer. Pero es solo una dimensión del problema y tenemos que jugar adentro de este compromiso que tienen las dos aproximaciones. Pensar deducciones de los experimentos versus inducir de nuestras bases de datos. En manipular las condiciones versus observar lo que está ocurriendo en los lotes.
analizar el proceso de un criterio mecanístico o analizar los patrones que tenemos. Este trabajo es extraordinario. Yo me enteré que se había publicado la semana pasada y lo deglutí en 2 minutos, pues es extraordinario, no por las conclusiones propias de este trabajo, sino por lo que me dejó a mí. ¿Sí? Extraordinario el laburo. Este es nuestro desafío, poder convivir con esas dos estructuras de conocimiento complementarias y que nos van a ser las que nos lleven hacia adelante. Lo que necesitamos en este caso, esto es digamos, para poder lograr este set de datos, necesitamos que la construcción sea entre todos. Les pido que, así como yo, o a través mío, el grupo de experimentación se compromete a tratar de resolver estos compromisos y usarlos, necesito de ustedes, porque esto va a ser una construcción colectiva. Digamos, repórtennos la información. Es muy, muy, muy importante que nos reporte todos y cada uno de ustedes esa información. Porque si lo pensamos a largo plazo, podemos mirar las cosas desde 2 aspectos. Y esto creo yo que sintetiza bastante bien lo que pienso en términos generales, ¿no? Tenemos demandas. Las demandas, y yo digo, tenemos demanda y tenemos necesidades. ¿Cuál es la diferencia entre la demanda y la necesidad? La demanda la ejerce otro, la necesidad me es propia. ¿Sí? La demanda, los otros nos están diciendo, pongan foco en lo ambiental, no se olviden de las personas, al contrario, digamos, y nosotros entendemos que también es así, ¿no? En ese sentido es fácil articularse uno con los otros. Por otro lado, digamos, no hagan lío. Produzcannos alimentos inocuos, con procesos productivos que sean lo más inocuos posibles, pero nosotros estamos mirando, mirá, nosotros tenemos que ser eficiencia, eso estamos totalmente de acuerdo, no hay nada que hablar, tenemos que ser rentables, no hay nada que hablar, esta es una reunión fundamentalmente de empresarios, así que sería un abuso ponerme a conversar de este tema. Pero esto sí me parece importante, lo digo yo y espero que otras personas también lo digan en estos 2 días, tenemos que ser trascendentes positivamente. Lo que nosotros hoy implementemos como práctica, tienen que trascender en el tiempo como un valor positivo. La cultura agrícola de hoy, que la de ayer era buenísima, pero no nos servía. Entonces el valor está ahora, la cultura agrícola de hoy, que tiene que ser trascendente positivamente para los que vienen. Y hay una aproximación a este problema que nos permite articular lo que sabemos, lo que creemos que tenemos que desarrollar y lo que el mundo espera de nosotros y las próximas generaciones esperan de nosotros. Y en mi perspectiva, esto lo digo con toda la humildad, la aproximación a este problema del paradigma de los servicios ecosistémicos reúne las principales características de la inquietud que les quiero transmitir. Tiene varias dimensiones, lo analiza como la otra dimensión de los procesos productivos o las otras dimensiones de los procesos productivos como reguladores del medio ambiente, como valores culturales que queremos transmitir y mostrar como algo positivo, el aprovisionamiento de recursos para la sociedad toda, etc. Entonces yo creo que esta aproximación al problema es parte del desafío. Bueno, les agradezco este espacio, vamos a seguir con el panel y nada, creo...